Buenos días y bienvenidos a nuestro tercer webinar en abierto realizado por el equipo de asistencia jurídica telefónica de ARAC. En esta ocasión trataremos las principales dudas de autónomos. Siguiendo las recomendaciones sanitarias de nuestra región, esta sesión la estamos realizando desde nuestros domicilios. Queremos comenzar dando las gracias a todos los autónomos que nos han hecho llegar sus consultas durante toda la semana a través de la página web www.arac.es/webinar-autónomos. Gracias a la cantidad de preguntas que hemos recibido, hemos estructurado la sesión en los siguientes temas. En laboral hablaremos de prestaciones o ayudas para autónomos, situación de los ERTEs de los trabajadores autónomos a partir de octubre, despido de los trabajadores autónomos y el compromiso de mantenimiento de empleo, baja del autónomo por COVID-19. En el apartado de arrendamiento trataremos las ayudas de aplazamientos y moratorias de alquiler. Haremos especial mención a la cláusula Rebus Sic Stantibus. En el apartado bancario hablaremos de moratorias de hipotecas, el rescate de los planes de pensiones y especial referencia a las ayudas ICO. En el apartado fiscal hablaremos de la tributación de las ayudas, las implicaciones fiscales de los arrendamientos, gastos deducibles por el teletrabajo, medidas en relación al régimen de módulos y aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria. Y por último trataremos el tema de la ley de la segunda oportunidad. ¿Tienes alguna duda durante la presentación? Utiliza el icono que ves en pantalla para trasladarnos tu consulta. Nuestro equipo de abogados está leyendo en vivo todas las consultas que llegan para intentar tratarlas durante la sesión. Yo soy Pablo Cabrera, director de Asistencia Jurídica Telefónica, y hoy os acompañaré en la producción y soporte técnico de esta sesión. Cristina González será la ponente de esta sesión. Cristina es abogada especialista en laboral, extranjería y comunidad de propietarios. Por su parte, Sonia Sánchez será la encargada de responder las preguntas del chat en conexiones que haremos durante la sesión. Sonia es abogada especialista en Derecho Laboral, Extranjería y Comunidad de Propietarios y coordinadora, junto a Cristina, del Departamento de Asistencia Jurídica Telefónica. Cristina, ¿qué te parece si damos comienzo a la sesión? Gracias, Pablo. Pues si os parece, empezamos. La COVID-19 ha puesto en jaque a todas las empresas con independencia de su tamaño. No obstante, el virus ha azotado quizás más fuertemente a pymes y autónomos. Muchos comercios o actividades regentadas por emprendedores o negocios familiares se han visto amenazados. Por ello, las pequeñas empresas y, en definitiva, los trabajadores autónomos están sin duda en alerta, ya que su principal preocupación es cuánto tiempo más podrán seguir soportando una actividad con un descenso de facturación y con unas cargas y costes en sus negocios. Está claro que, a pesar de una escasa contabilidad, no pueden dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, de seguridad social, de alquiler de sus locales, de contratos con sus proveedores, con empresas suministradoras, etc. Las ayudas aprobadas por el Gobierno para el colectivo de autónomos no parecen haber sido suficientes. Por ello, se precisaba alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones de autónomos para prorrogarlas hasta el 31 de enero. Incluso con el recién aprobado Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del empleo, se han aprobado ciertos beneficios que pueden alcanzar a un mayor número de trabajadores por cuenta propia que lo pudieran precisar e insuflarles así de una nueva dosis de oxígeno. En definitiva, son muchas las dudas que se plantean los autónomos y que también nos han hecho saber. Por ello, y por ellos, vamos a intentar dar respuesta en este webinar. Lo que está claro es que la pandemia no puede parar el mundo y tampoco podemos dejar en el olvido a aquellos que conforman la espina dorsal de nuestro tejido empresarial y que además marcan el ritmo de nuestra economía y de la recuperación económica de nuestro país. El coronavirus convivirá durante un tiempo con nosotros, pero no olvidemos tampoco que el trabajador autónomo está educado para afrontar el miedo, siendo muy capaz de reaccionar ante situaciones de incerteza. Sin duda, se hace muy necesario protegerles para llegar a una verdadera nueva normalidad, ya no solo para ellos, sino también para todos nosotros.
Esperamos, por ello, que la información que os proporcionemos desde ARAC a través de esta presentación os sea de una enorme utilidad. Lo que hemos hecho para elaborar este webinar es estructurarla por bloques de especialidad para así poder dar respuesta a las dudas de los autónomos según la tipología de consultas que nos habéis planteado a través de nuestra web. Si os parece, vamos a empezar pues con el bloque laboral. Empezaremos hablando de las prestaciones o ayudas para autónomos. Lo primero que debéis saber es que se deben de gestionar todas estas ayudas ante las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Las hemos clasificado en las ayudas que tenían los autónomos antes de la declaración del estado de alarma, las ayudas durante la declaración del estado de alarma, las ayudas a partir de julio y prorrogadas en octubre, y aquí incluiremos también las que en junio se aprobaron para los trabajadores autónomos de temporada. Y por último hablaremos de las ayudas, las nuevas ayudas existentes a partir del 1 de octubre. Empezamos con las ayudas antes de la declaración del estado de alarma. Ya existía la conocida prestación por cese de actividad de los autónomos, la ordinaria. ¿Y qué era? Y es, pues a día de hoy todavía existe. Pues es una ayuda económica que tiene el autónomo ante una situación de cese total de la actividad por la que en su día se tuvo que dar de alta en el régimen de autónomos. Para que nos entendamos, es el derecho de los autónomos a cobrar el paro, aunque está mal denominado el término paro, pues en realidad los trabajadores por cuenta propia no tienen derecho a prestación por desempleo. Pero, ¿qué requisitos deben de cumplirse para cobrar la prestación ordinaria por cese de actividad? Pues bien, en primer lugar, estar afiliado y en alta en el régimen de autónomos, estar también al corriente del pago de las cuotas en la Seguridad Social. Para cobrarlo, el autónomo debe de haber estado cotizando por este cese y tener un periodo mínimo de cotización por cese de actividad de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a dicho cese. También debe de acreditar que el cese de la actividad sea por motivos justificados, como por ejemplo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o incluso por motivos de fuerza mayor o por pérdida, por ejemplo, de una licencia administrativa, por violencia de género o un divorcio o una separación. Deben también de suscribir un compromiso de actividad para realizar actividades formativas y, lógicamente, no haber alcanzado la edad de jubilación. Por lo tanto, si el autónomo decide cerrar el negocio de forma voluntaria, pero no puede acreditar estos requisitos que os acabo de mencionar, no podrá solicitar este tipo de prestación. Y os preguntaréis cuánto se cobra con esta prestación. Pues la ayuda económica mensual de esta prestación es del 70% de la base reguladora que tenga el autónomo, y normalmente la base reguladora se calcula haciendo el promedio de las bases de cotización que el autónomo ha estado cotizando en los 12 meses inmediatamente anteriores al momento en que se ha producido el cese. Y una de las dudas que nos planteabais a través de la web es si esta prestación cotiza o no cotiza. Pues además de que el autónomo cobrará esta ayuda económica cada mes, la mutua cotiza por él en la Seguridad Social por las contingencias comunes y durante todo el tiempo que tenga aprobada esta prestación. En cuanto a la duración de la prestación por cese de actividad, deciros que el disfrute de esta prestación dependerá del tiempo que se haya cotizado, que el autónomo haya cotizado dentro de los 48 meses anteriores a la situación del cese de la actividad. Os voy a poner un ejemplo y como veréis a través de la diapositiva, si por ejemplo pues se ha cotizado de 12 a 17 meses, pues tendremos una duración de prestación por cese de actividad de 4 meses. Y si, por ejemplo, pues hemos cotizado unos 48 meses, pues cobraríamos una prestación por cese de actividad, pues la máxima de duración de 24 meses en este caso. ¿Dónde se solicita esta prestación? Pues como os he dicho al inicio de la presentación, esta prestación se solicita ante la mutua con la que tengamos contratada la cobertura de la prestación, por lo que es importante que consultéis con cada una de vuestras mutuas, ya que cada una de ellas pues dispone de un formulario específico de solicitud de esta ayuda. Si, por ejemplo, la prestación no la gestionase la mutua, sino que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, entonces la solicitud se debe de presentar ante el Servicio Público de Empleo. Y en cuanto al plazo para presentar la solicitud, es hasta el último día del mes siguiente al que se ha producido el cese de actividad.
Vamos a hablar ahora de las ayudas durante la declaración del estado de alarma. Se aprobó durante la declaración del estado de alarma la prestación extraordinaria de cese de actividad para los afectados por precisamente la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ¿Qué era esta prestación? Pues a día de hoy pues no existe, pues era una ayuda que podían solicitar los autónomos durante el estado de alarma que se aprobó a través del Real Decreto Ley 8/2020. Por lo tanto, esta ayuda duró del 14 de marzo hasta el 30 de junio. ¿Y qué requisitos se debían de cumplir para cobrar esta prestación extraordinaria por cese de actividad? Pues en primer lugar, estar afiliados y de alta en la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia en la fecha de la declaración del estado de alarma. Lógicamente, como no podía faltar el requisito, hay que acreditar hallarse al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social. No obstante, si no se cumplía este requisito, se invitaba al pago al trabajador autónomo para que en el plazo de 30 días ingresase las cuotas debidas. Y por último, hay que acreditar una reducción de la facturación de al menos el 75% en relación con la efectuada en el semestre anterior, en el supuesto de que su actividad no se viera directamente suspendida por el estado de alarma. Y la duda que nos planteabais a través de la web de durante cuánto tiempo se podía cobrar esta prestación. Pues bien, esta prestación se podía percibir durante un mes con posibilidad de ampliación hasta el último día del mes que finalizase el estado de alarma. Y en cuanto a si esta prestación cotizaba o no cotizaba, pues bien, el tiempo de su percepción se entendía como tiempo cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad a los que pues, el beneficiario pudiera tener derecho en un futuro. Quien ha tenido derecho a esta ayuda no solo la ha cobrado, sino que además no ha tenido que pagar las cotizaciones, es decir, las cuotas que deben asumir todos los meses los autónomos a la Seguridad Social. Si os parece, vamos a entrar ahora con las ayudas a partir de julio y prorrogadas en octubre, aunque aquí incluiremos una que existe desde junio sobre los trabajadores de temporada. Empezaremos con la prestación por cese de actividad y trabajo por cuenta propia, también conocida probablemente por muchos de vosotros como la POECATA. Bien, esta es una prestación que se aprobó por el Real Decreto Ley 24/2020, que lo que pretendía era ayudar económicamente a los trabajadores por cuenta propia en la transición a la nueva normalidad una vez finalizado el estado de alarma. Por lo tanto, esta ayuda duró del 1 de julio hasta el 30 de septiembre, pero con el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del empleo se ha prorrogado en octubre y hasta el 31 de enero del 2021. ¿Por qué se llama así esta ayuda y qué requisitos deben de cumplirse para tenerla? Pues bien, se llama así porque es necesario que el trabajador autónomo esté trabajando para seguir beneficiándose de esta ayuda y además, lógicamente, hay que cumplir unos requisitos. En primer lugar, el primer requisito es seguir de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el régimen especial de trabajadores del mar o como autónomo incluido en una cooperativa. También hay que acreditar haber cotizado como mínimo 12 meses por el cese de actividad y, ojo, no tener derecho a la tarifa plana. También hay que demostrar que su facturación le ha bajado como mínimo un 75% durante el tercer y el cuarto trimestre del 2020, comparándolo con el mismo periodo del año anterior, y también que sus rendimientos netos no superasen los 5.818,75 euros mensuales, cuantía que sale, que esta cuantía tiene que ser durante el tercer trimestre, ojo, del 2020, y esta cuantía no podía tampoco exceder de los 1.939,58 euros mensuales. Precisamente estos 1.939,58 euros mensuales es una cuantía que sale de dividir los 5.818,75 que os he comentado por los 3 meses que componen el trimestre. Y por último, el último requisito es que si sois autónomos, que tenéis trabajadores a cargo, debéis de demostrar que cumplís con las obligaciones para con vuestros trabajadores. Esto se tiene que demostrar a través de una declaración responsable. Ojo,
que para los nuevos autónomos solicitantes, además de estos requisitos mencionados, deberán cobrar la prestación extraordinaria por cese de actividad del estado de alarma hasta el 30 de junio del 2020. Y nos preguntabais a través de nuestra web cuánto se cobra con esta ayuda. Pues la cuantía de esta prestación es del 70% de la base reguladora. Mientras se está percibiendo esta ayuda, es necesario seguir pagando las cuotas de autónomos. Lo que sucede, ojo, es que cuando os ingresan esta prestación, se os abonará lo que habéis pagado de cotización por contingencia común. Es decir, para que nos entendamos, os están compensando. Vamos a hablar ahora de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores de temporada. Pues bien, deciros que esta ayuda, que fue una novedad en verano, iba destinada a los trabajadores autónomos de temporada o también conocidos estacionales afectados por el COVID-19, que al no estar dados de alta en el momento de la declaración del estado de alarma, pues no pudieron acceder a la prestación extraordinaria. Por lo tanto, es una ayuda que reguló el Real Decreto Ley 24/2020 y que duró del 1 de junio hasta el 30 de septiembre. ¿Pero qué ha ocurrido? Pues con el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del empleo se ha prorrogado en octubre y hasta el 31 de enero del 2021. Y claro, hemos de saber qué requisitos tenían que cumplir o tienen que cumplir para cobrar esta prestación extraordinaria. Pues por un lado, acreditar una cotización de 4 meses entre junio y diciembre del 2018 y 2019, no haber desarrollado ninguna actividad ni haber estado dados de alta o en situación asimilada al alta desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo del 2020, no haber percibido ninguna prestación a la seguridad social, de la propia seguridad social, desde enero hasta junio del 2020, y también hay que acreditar no haber percibido ingresos que superen los 23.275 euros durante el 2020. Esta cifra se corresponde al 1,75 veces el salario mínimo interprofesional. Y un requisito que no puede faltar es estar al corriente del pago de las cuotas de autónomos y, sobre todo, no ser un trabajador por cuenta ajena y, por lo tanto, con un contrato laboral en una empresa. La duda que nos planteáis de forma reiterada a través de nuestra web es cuánto se cobra y si se debe de seguir pagando la cuota. Pues bueno, deciros que la cuantía de esta prestación es del 70% de la base mínima de cotización y mientras se cobra esta ayuda no es obligatorio seguir pagando la cuota de autónomos. Vamos a hablar ahora de las nuevas ayudas aprobadas en octubre. Deciros que hay dos. Que tras numerosas negociaciones entre el Gobierno español y las asociaciones de autónomos, sindicatos y patronal, el Consejo de Ministros ha adoptado nuevas medidas de protección para el colectivo de autónomos. Este paquete de ayudas se regula en el recién aprobado Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del empleo, que también ha prorrogado algunas de las ayudas que os acabo de comentar. Y estas ayudas que recoge este Real Decreto Ley tienen efectos desde el 1 de octubre, por lo tanto, se pueden reconocer desde esta fecha, pero para ello es importante que se tramitasen durante los 15 primeros días naturales de octubre, si no lo habéis hecho, esta ayuda empezará a cobrarse el primer día del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Vamos a hablar ahora de la prestación extraordinaria para autónomos cuya actividad ha sido suspendida. Pues bien, esta ayuda está prevista para aquellos trabajadores por cuenta propia que han tenido que suspender temporalmente su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas encargadas de la contención de la pandemia. Es decir, es cuando a un autónomo se le obliga a bajar la persiana de su negocio por un tiempo determinado y debido pues, a un confinamiento o a un rebrote en la zona donde realiza su actividad. ¿Qué requisitos deben de cumplirse para cobrar esta prestación extraordinaria?
Pues bien, para poder cobrar esta prestación hay que cumplir condiciones, como en todas otras prestaciones, que es encontrarse afiliado y en situación de alta en el régimen de autónomos o en el régimen de trabajadores del mar y como mínimo 30 días antes de la fecha de la resolución que os obliga a cerrar el negocio. Y el otro requisito, como no podía ser de otra manera, es estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social. En relación a cuánto se cobra y si debemos de seguir pagando la cuota, pues deciros que la cuantía de esta prestación es del 50% de la base mínima de cotización y si el autónomo es familia numerosa, podrá incrementarse incluso en un 20% más. Además, mientras se está percibiendo esta ayuda, no será obligatorio seguir pagando las cuotas de autónomos, pero sí se considerará como periodo por el que el trabajador está cobrando esta prestación como un tiempo cotizado. Vamos a hablar también de la prestación extraordinaria para autónomos con bajos ingresos. Bien, esta ayuda está prevista para aquellos trabajadores por cuenta propia que no han podido acceder a la prestación ordinaria, extraordinaria, de cese compatible con la actividad, porque o bien no tienen cotizaciones suficientes o porque están acogidos a la tarifa plana. Para poderla cobrar hay que cumplir unos requisitos para cobrar esta prestación extraordinaria, que es estar afiliado y en alta en el régimen de autónomos antes del 1 de abril del 2020. Como no, hallarse al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social y en el caso de que no se estuviera al corriente, siempre te hacen la invitación para el pago en el plazo de 30 días. También pues no tener derecho a la prestación ordinaria, extraordinaria, compatible con la actividad que estaba vigente en julio y que se ha prorrogado, que exigía un periodo mínimo de cotización de 12 meses. Además, hay que acreditar no tener ingresos, concretamente no tener rendimientos netos durante el tercer trimestre del 2020 que sean superiores al salario mínimo interprofesional. Y, sobre todo, prever que va a tener el autónomo una reducción de ingresos en el cuarto trimestre de al menos el 50% en relación con el primer trimestre del 2020. En relación a cuánto se cobra y si debemos seguir pagando la cuota con esta ayuda, pues bueno, el autónomo tendrá derecho a cobrar, en este caso, el 50% de la base mínima de cotización. Pero, ojo, si en la unidad familiar conviven varios autónomos, la cuantía de cada prestación será del 40% de la base mínima de cotización. Además, mientras se está percibiendo esta ayuda, el trabajador autónomo no tendrá que pagar las cuotas y se entenderá como tiempo cotizado el periodo que el autónomo esté cobrando esta ayuda. En cuanto a cuál es la duración de esta prestación, pues bueno, la duración máxima será de 4 meses si se ha solicitado, ojo, en los primeros 15 días de octubre, pues en caso contrario se cobrará desde el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder por el momento, a día de hoy, más allá del 31 de enero del 2021. Un dato que creo que es importante, que tenéis que tener en cuenta, es que esta ayuda se extinguirá en el momento en que el autónomo pase a cumplir los requisitos para el cobro de la prestación extraordinaria por cese de actividad compatible con el trabajo. Y ahora, si os parece, vamos a hablar también de los ERTES que nos habéis estado consultando a través de nuestra web, concretamente qué pasa con los ERTES de los trabajadores autónomos a partir del 1 de octubre. ¿Qué tenemos actualmente con los ERTES? Bueno, veréis en esta diapositiva un poco pues esa evolución con todos estos ERTES. Para que os hagáis un poco pues, una idea, vamos a explicar ante qué tipo de ERTES puede encontrarse una empresa a partir del 1 de octubre. Hablaremos de la prórroga de los ERTES por fuerza mayor y los ERTES ETOP previos vigentes en septiembre. En cuanto a los ERTES por fuerza mayor vigentes a fecha 30 de septiembre, estos se prorrogarán de forma automática hasta el 31 de enero del 2021. Como nuevos ERTES de fuerza mayor tenemos dos, los ERTES de impedimento y los ERTES de limitación de actividad, que luego os explicaré. En cuanto a los ERTES ETOP, es decir, los basados en causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción que estuvieran vigentes a fecha 30 de septiembre continuarán estando vigentes en las condiciones previstas en la comunicación final que hacen las empresas. Pues debéis saber que los ERTEs ETOP acaban con un acta tras un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores y en dicho acuerdo ya se indica el plazo de duración del ERTE y de sus condiciones. También se prorrogarán los ERTEs ETOP que finalicen a partir de octubre y hasta el 31 de enero, siempre que en el periodo de consultas, lógicamente, de dicho ERTE con los representantes de los trabajadores se haya llegado a un acuerdo de prórroga en este sentido. Como nota importante que quiero que sepáis es que las empresas afectadas por las prórrogas de ERTEs de fuerza mayor o aquellas que estén aplicando un ERTE ETOP a fecha 30 de septiembre del 2020 deberían haber formulado una nueva solicitud colectiva de prestaciones de desempleo antes del 20 de octubre del 2020 y esto es para que los trabajadores, sus trabajadores, puedan cobrar el paro. Vamos a hablar ahora de los ERTEs ETOP a partir de octubre. Pues bien, a partir del 30 de septiembre del 2020 y hasta el 31 de enero del 2021 se ha establecido la posibilidad de que se inicien ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al COVID-19 según el procedimiento simplificado aprobado en la normativa de marzo y no por el procedimiento tradicional. Este ERTE ETOP podrá iniciarse incluso estando vigente un ERTE de fuerza mayor anterior. Si se inicia tras la finalización de este, su fecha de efectos se retrotraerá a la fecha en que haya finalizado dicho expediente. Esto quiere decir que si un ERTE ETOP se inicia tras la finalización de un ERTE de fuerza mayor, se encadenan sus efectos, de modo que cuando acaba uno se iniciarán pues, los del otro. Vamos a hablar ahora, puesto que también nos lo habéis ido consultando a través de nuestra web, qué beneficios o exoneraciones pueden tener las empresas de sectores gravemente perjudicados por la pandemia. Debéis saber que no todos los ERTEs prorrogados tendrán derecho a exonerarse del pago de las cuotas empresariales a la Seguridad Social entre octubre y el 31 de enero del 2021. Únicamente se beneficiarán de estas exenciones aquellas empresas de sectores especialmente afectados por la pandemia. ¿Y a qué tipo de empresas me estoy refiriendo? Pues por un lado me estoy refiriendo a empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura de expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad clasificada en alguno de los códigos de clasificación nacional de actividades económicas o también conocidas seguramente por muchos de vosotros CENAE 09 que están previstos en el anexo del Real Decreto Ley 30/2020. O también me estoy refiriendo a empresas cuyo negocio dependa indirectamente o formen parte de la cadena de valor de empresas incluidas precisamente en estos códigos CENAE 09. Igual os estáis preguntando probablemente cuándo estamos ante empresas integrantes de la cadena de valor o dependientes indirectamente de los sectores críticos. Pues bien, me estoy refiriendo a aquellas empresas que acrediten que al menos el 50% de su facturación durante el año 2019 se hizo a esas empresas clasificadas en esos códigos CENAE o bien que su actividad real dependía directamente de la desarrollada por esas empresas. ¿Y qué exoneraciones podrán aplicarse estas empresas? Pues bien, podrán exonerarse el 85% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre del 2020 y en enero del 2021 para empresas con menos de 50 trabajadores, ojo, en alta en fecha 29 de febrero del 2020, y también hay exoneraciones del 75% de la aportación empresarial devengada también en octubre, en noviembre, en diciembre del 2020 y en enero del 2021 para aquellas empresas con más de 50 trabajadores, ojo, en alta en fecha 29 de febrero del 2020. No olvidemos que la solicitud de la declaración como empresa dependiente o integrante de la cadena de valor debería haberse presentado entre el 5 y el 19 de octubre ante la autoridad laboral.
Vamos a hablar ahora de los ERTEs a los que puede acogerse una empresa a partir de octubre. Pues bien, deciros que desde el 1 de octubre nos podemos encontrar, como os he avanzado antes, ante dos tipos de ERTE. Ante el ERTE por impedimento y ante el ERTE por limitación de actividad. Vamos primero a el ERTE por impedimento. Estos ERTEs lo podrán aplicar a aquellas empresas que hayan tenido que suspender su actividad o paralizarla por una medida de salud pública adoptada a partir del 1 de octubre por las autoridades españolas o extranjeras. Os pongo un ejemplo, pues el cierre de los locales de ocio nocturno o de restaurantes adoptadas por el repunte de contagios. En estos casos, las exoneraciones que podrán aplicarse sobre la aportación empresarial a la seguridad social serán las que estáis viendo a través de la diapositiva, que veréis que durarán durante todo el cierre de la actividad y dependerá del volumen de trabajadores que tenga la empresa a fecha 29 de febrero del 2020. Entonces, para empresas de menos de 50 trabajadores habrá una exoneración del 100% y para empresas de igual o más de 50 trabajadores habrá una exoneración del 90%. También nos podemos encontrar, como he dicho antes, ante un ERTE por limitación de actividad. Estos ERTEs lo podrán aplicar a aquellas empresas que vean limitada o reducido el desarrollo normal de su actividad como consecuencia de decisiones adoptadas por las autoridades españolas a partir del 1 de octubre. Y os pongo también un ejemplo, pues el caso de los teatros, que tienen una limitación de aforo. En este caso, las exoneraciones también varían en función al volumen de las empresas, o sea, al volumen de trabajadores que tengan las empresas, pero van cambiando en función al mes. ¿Vale? Por ejemplo, en octubre, para empresas de menos de 50 trabajadores, tendrán una exoneración del 100% y para empresas de igual o más de 50 trabajadores tendrán una exoneración del 90%. Y veréis, como lo veis en la diapositiva, que es progresivo. Y que, ojo, que el número de trabajadores se mira a fecha 29 de febrero del 2020. Bueno, ahora vamos, si os parece, a hablar de otra de las consultas que nos habéis planteado muchos de vosotros a través de nuestra web, que son los despidos de los trabajadores de los autónomos y el famoso compromiso de mantenimiento de empleo. Bien, a ver, no olvidemos que en marzo se estableció que las empresas que hubieran realizado un ERTE por causas de fuerza mayor derivada del COVID podían beneficiarse de exoneraciones en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Pues bien, para ello tenían que mantener el empleo de sus trabajadores durante un plazo de 6 meses a contar desde el momento de la reanudación de la actividad por parte de la empresa o la famosa desescalada. Por lo tanto, aquellas empresas que no respetasen este compromiso de mantenimiento de empleo y despidieran a sus trabajadores tendrían que devolver el importe de las cotizaciones que no hubieran pagado en su momento, con probablemente pues, intereses y una posible sanción económica. No obstante, debéis saber que se estableció que el compromiso de mantenimiento de empleo no se entendería incumplido si, por ejemplo, se hubieran practicado despidos disciplinarios que hayan sido declarados procedentes, justificados, o, por ejemplo, en los casos de jubilaciones de trabajadores o de declaraciones de incapacidad permanente de empleados en la empresa, en cualquiera de sus grados. También en caso de baja voluntaria de los empleados de una empresa o también de finalizaciones de contratos temporales, ojo, siempre y cuando, lógicamente, el fin de dichas relaciones laborales sea pues, por una causa lícita y real. Y también, y uno de los puntos quizás más controvertidos, es que tampoco se entendería incumplido el compromiso de mantenimiento de empleo si hablamos de empresas que acrediten un verdadero riesgo de caer en concurso de acreedores, o lo que comúnmente conocemos todos nosotros, riesgo de caer en quiebra. ¿En qué situación nos encontramos ahora a partir de octubre? Bien, pues deciros que el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del empleo mantiene, por un lado, vigente este compromiso de mantenimiento de empleo que tenían las empresas que habían disfrutado de exoneraciones a la Seguridad Social por los ERTEs existentes hasta el 30 de septiembre, pero también, ojo, que contempla una nueva obligación de salvaguardar el empleo durante otros 6 meses para las empresas que se beneficien de exoneraciones por los ERTEs a partir del 1 de octubre del 2020 y hasta el 31 de enero del 2021.
Por lo tanto, si la empresa ya tenía un compromiso de mantenimiento de empleo previo, este nuevo periodo de compromiso adicional de mantenimiento de empleo se iniciará cuando acabe el primero. Vamos a hablar ahora de algo que también nos preocupa, que es la baja del autónomo por el COVID-19. Deciros que hay una mejora en la baja, que a la hora, vamos a partir primero, vamos a ponernos en antecedentes, a la hora de darse de alta en el régimen de autónomos, con la excepción de los autónomos TRADE o aquellos que están en situación de pluriactividad, que también cotizan en otro régimen de la Seguridad Social, es obligatoria la cotización tanto por contingencia común como por contingencia profesional. Es importante que partamos de la base que los autónomos, en caso de sufrir un accidente laboral o una enfermedad profesional, percibirán el 75% de la base reguladora a partir del día siguiente a la baja médica. Para calcularla, se toma normalmente de referencia la base de cotización del mes anterior a la baja y se divide entre 30. Por el contrario, si vuestra baja es por una enfermedad común, una contingencia común, o se trata de un accidente no laboral, percibiréis el 60% de vuestra base reguladora desde el cuarto día de la baja hasta el día 20 día de baja. A partir de entonces empezaréis a cobrar el 75% de la base reguladora. Pero ojo que los 3 primeros días de la baja no se cobra, como ocurre con los trabajadores por cuenta ajena y que tienen un contrato laboral. Y muchos nos habéis preguntado, pero ¿cómo debo de solicitar la baja o cómo deben de solicitar los autónomos una baja si, por ejemplo, pues diéramos positivo en coronavirus o debemos de estar en cuarentena o en una situación de aislamiento? Pues bien, el procedimiento es bastante sencillo, os lo voy a contar. Primero hay que acudir al médico de cabecera para solicitar el correspondiente parte de baja. La baja será por enfermedad común, pero ojo, los efectos económicos se asimilarán a la baja por accidente laboral. Luego, lo que tendréis que hacer es enviar la documentación a la mutua para solicitar, lógicamente, el pago de vuestra prestación por la baja, que se corresponderá, como he dicho antes, con el 75% de la base reguladora del autónomo y empezaréis a cobrarlo, insisto, a partir de, como os he comentado, a partir del día siguiente, ese 75%. ¿Cuestiones que tenéis que tener en cuenta? Pues que dependiendo de la mutua colaboradora de la Seguridad Social a la que pertenezcáis, podrían solicitaros más documentación, como por ejemplo pues el DNI o la acreditación de estar al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social o, por ejemplo, una declaración de la situación de la actividad. Ojo al dato, a pesar de que los partes de baja por COVID aparezca, veáis que pone que es una baja por contingencia común, debéis conocer que internamente hay un código para diferenciar que en realidad esa baja es por COVID y, por lo tanto, insisto, el tratamiento a efectos económicos será como un accidente laboral. Y ahora, antes de pasar al siguiente bloque de temáticas, vamos a hablar con Sonia, que está gestionando las preguntas que nos están llegando a través de nuestra web y a través de nuestro chat. ¿Te parece, Sonia? Perfecto, Cristina. Empezamos por el chat. La primera pregunta que nos llega es de Amparo y Amparo nos plantea esta duda. Tengo un centro de estética en Tarragona y me he visto obligada a cerrar por decisión de la Generalitat. ¿Tengo derecho a alguna ayuda? ¿Qué nos cuenta, Sonia? Gracias por tu consulta, Amparo. A ver, en este caso, y tal como se ha explicado, lo que tendrías derecho es a solicitar la prestación extraordinaria cuando la actividad ha sido suspendida por la decisión de las autoridades, como es el caso que comentas. Hay que recordar que en esta situación lo que se cobraría sería el 50% de la base mínima de cotización y no se tendría que pagar la cuota de autónomos. Y el siguiente caso que nos llega por el chat es de Juan y nos plantea esta duda. Nos dice, tengo un trabajador que no está cumpliendo sus funciones, llega tarde y falta al trabajo de forma injustificada. ¿Puedo echarlo teniendo en cuenta que lo he tenido en ERTE y he escuchado que no puedo despedirlo en 6 meses? Gracias, Juan. A ver, en este caso sería posible que pudieras despedir al trabajador por causas disciplinarias, pero siempre y cuando lo puedas justificar y puedas demostrar esos incumplimientos.
Hay que tener en cuenta que una de las excepciones por las que no se entiende incumplido el famoso compromiso de mantenimiento del empleo y por el cual no tendrías que devolver las cotizaciones de las que te has beneficiado durante el ERTE es precisamente que se haya despedido a un trabajador y que ese despido sea declarado procedente. Bien, Sonia, esta semana nos plantearon a través de nuestra web esta consulta que nos dice: tengo un trabajador en excedencia voluntaria, ha llegado el plazo de finalización y me ha pedido la reincorporación, pero tengo a los trabajadores en ERTE. ¿Qué debo hacer? A ver, en este caso simplemente tendrá que comunicar por escrito a su trabajador que, dada la situación actual que tenemos, le resulta imposible atender a su solicitud. Hay que recordar que el trabajador que se encuentra en una situación de excedencia voluntaria lo que tiene es un derecho preferente para reingresar en la empresa, pero en el supuesto de que exista una vacante de igual o de similar categoría. Lógicamente, si los contratos se han visto y están suspendidos por el ERTE, no es posible aún que se produzca esa reincorporación. Y volviendo al chat, Juan Carlos nos pregunta: me he visto obligado a cerrar el negocio porque estoy de baja y no puedo seguir con la actividad, ya que no tengo a nadie que pueda cubrirme. ¿Cómo quedarían mis trabajadores? Es decir, ¿les he de seguir pagando sus salarios aunque estos no trabajen? A ver, si el autónomo, ya sea por COVID u otra contingencia, está de baja médica y no puede seguir trabajando y tampoco tiene una persona que lo vaya a sustituir para que siga con su actividad, lo que tiene que saber es que el trabajador va a seguir cobrando su salario y el autónomo cobrará la baja médica. Otra cosa es que pueda haber o existir algún tipo de acuerdo entre el empresario y el trabajador para recuperar esos días no trabajados o disfrutar de vacaciones, pero esto debe ser siempre de mutuo acuerdo entre las partes, no se podría obligar al trabajador. Gracias, Sonia. Esta otra pregunta, Sonia, nos la han dejado en nuestra web y nos plantean esta duda. Soy autónoma del sector de los eventos y me di de baja el 19 de febrero al cancelarse el Congreso de Móviles. Al no estar dada de alta en el momento de declararse el estado de alarma, no he podido reclamar ninguna ayuda. La pregunta es: yo me di de baja por la cancelación de eventos por COVID, pero es completamente demostrable que el año anterior para la misma fecha y durante todo el año tenía ingresos superiores a los que tenía el 14 de marzo, que son y siguen siendo cero. ¿Es imposible que demostrando todo esto no se me dé la misma ayuda que a los autónomos? Uno de los requisitos para el cobro de la prestación extraordinaria por cese de actividad que fue aprobada en marzo era estar afiliado y en alta en la Seguridad Social como autónomo en la fecha de la declaración del estado de alarma. Por lo tanto, lamentablemente, en principio, no tendría derecho a esta ayuda. Como la actividad parece que está relacionada con eventos, lo que habría que analizar es si es una actividad de temporada y, por tanto, pudiera corresponder la prestación extraordinaria para este tipo de autónomos. Pero además de esta posibilidad, la única prestación prevista cuando el autónomo se da de baja en el régimen de autónomos es la prestación ordinaria por cese de actividad que se ha explicado anteriormente, que implica que el autónomo solicita la baja a consecuencia de no poder seguir desarrollando la actividad. Y habría que saber si este es el caso. Para poder acceder a esta ayuda es necesario que se demuestre que el cese en la actividad es por motivos económicos, técnicos, organizativos, de producción o de fuerza mayor. Por ejemplo, debería demostrar que tiene pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo y que estas pérdidas sean superiores al 10% de los ingresos obtenidos. Además, para cobrar esta prestación es necesario tener como mínimo 12 meses cotizados por cese de actividad. Muchas gracias, Sonia. Hasta aquí las preguntas relativas a laboral y seguimos ahora con el bloque de arrendamientos. Vamos a hablar de las ayudas de aplazamientos y moratorias en el alquiler de los autónomos. Nos estamos refiriendo a un autónomo que tiene un local o una vivienda alquilado para la explotación de su actividad y como consecuencia de la pandemia ha tenido que cerrar durante un tiempo su negocio o le han bajado los ingresos. Este puede dejar de pagar el alquiler o pedir al propietario una rebaja del precio de la renta. Pues bien, en términos generales os diré que el autónomo no puede dejar de pagar el alquiler a no ser que exista un acuerdo con el propietario. Si el autónomo deja de pagar el alquiler sin acordarlo con el propietario, estaría incumpliendo el contrato de arrendamiento y por lo tanto se le podría reclamar las rentas impagadas
y también, ojo, se le podría desahuciar. El procedimiento de reclamación y desahucio debéis saber que es único y primero se tramita el desalojo y en ejecución de sentencia se reclaman las rentas impagadas. Para estos trámites se necesita abogado y procurador y la competencia la tienen los juzgados de primera instancia del lugar donde se encuentre la vivienda o el local arrendado por el autónomo. Un dato importante que tenéis que tener en cuenta desde que empezó esta pandemia es que a pesar de todo lo que os he dicho y dentro de las medidas acordadas por el Gobierno está que los inquilinos autónomos que hubieran cesado en su actividad y hubieran tenido una reducción del 75% de su facturación podían solicitar al arrendador, al propietario, lo que se conoce como una moratoria en el pago de las rentas. Pero que en realidad ¿esto qué es? Pues es el aplazamiento temporal y excepcional del pago del alquiler. También podían pedir al propietario arrendador una reducción de la renta del alquiler del 50%. El periodo de moratoria o de reducción de la renta duraba máximo 4 meses desde el momento en que se pedía al propietario y este periodo coincidió precisamente con el tiempo de confinamiento y se prorrogó hasta el 30 de septiembre. Os tengo que decir que a día de hoy esta medida no se ha ampliado, si bien, y dada la evolución de la pandemia, podría acordarse una prórroga. El hecho de pedir estas medidas, moratoria del pago de la renta o la reducción de la renta, dependía de si el propietario era gran tenedor o no era gran tenedor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si estamos ante un propietario que era gran tenedor, este estaba obligado a darle la moratoria o el 50% de reducción de la renta al autónomo. Y si no lo era, si no era gran tenedor, no estaba obligado a pactarlo. Pero ojo, que sí podría acordarse, si es que quería, el utilizar la fianza para cubrir 1 o 2 mensualidades de la renta. En este caso, es importante que se pacte con el arrendador la forma y el momento de la restitución posterior de esta fianza. ¿Qué pasa si el gran tenedor no quería pactar estando obligado? Pues bien, si el gran tenedor se negaba al pacto y el inquilino autónomo necesariamente tenía que reclamarlo acudiendo a un juicio, ¿vale? Para que el juzgado le obligase. Pero os estoy hablando todo el rato de gran tenedor y quizás conviene que os explique qué es el gran tenedor. Bueno, el gran tenedor es pues una persona física, cualquier persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, aquí excluimos los garajes y los trasteros, o que sea titular, que sea propietario de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Os tengo que decir que, derivado del endurecimiento de las medidas tomadas por parte de algunas comunidades autónomas, tenemos el caso del Gobierno catalán, que como consecuencia de la decisión adoptada de cerrar ciertos negocios, ha aprobado, concretamente el 20 de octubre, hace unos días, un decreto ley que promueve la negociación entre el propietario e inquilino para rebajar el importe de la renta de alquiler. En el caso de que no se llegue a ningún acuerdo entre ellos, el importe del alquiler para establecimientos cerrados quedará rebajado al 50%. Y además, la nueva norma contempla que en relación a las actividades parcialmente restringidas, bien sea por aforos o por horarios, la rebaja será del 50% de la parte reducida para la explotación de la actividad. Por lo tanto, habrá que esperar si el resto de las comunidades autónomas acaban pronunciándose en función de las medidas que puedan ir tomando con la evolución de la pandemia. Y si os parece, vamos a hacer una especial mención a la famosa cláusula rebus sic stantibus, que probablemente la habéis escuchado en los medios de comunicación. Creemos que es importante hablar de esta cláusula teniendo en cuenta, además, que por el momento no se han prorrogado las ayudas de aplazamientos y de reducciones de las rentas de alquiler, salvo, como he dicho, lo recién aprobado en Cataluña. Por lo tanto, ¿qué pasa si el propietario no quiere pactar con un autónomo, con el autónomo inquilino, y el autónomo inquilino es que verdaderamente no puede asumir el pago del alquiler? Pues en estos casos podemos intentar reclamar la aplicabilidad de la conocida cláusula rebus sic stantibus,
Este latinismo, para que lo sepáis, significa estando así las cosas, y es una cláusula jurisprudencial, es decir, que su aplicación ha venido dada por los tribunales y, por lo tanto, si se quiere pedir que se aplique, hay que ir necesariamente a la vía judicial y, concretamente, hay que seguir un procedimiento que se llama procedimiento ordinario con abogado y procurador. Esta cláusula lo que busca es equilibrar el perjuicio de una situación sobrevenida para que se mantenga el contrato de alquiler y no se resuelva y, por lo tanto, modificar el acuerdo inicial de las partes. Por lo tanto, los jueces la aplicarán de manera muy restrictiva y siempre que concurran pues unos requisitos, como por ejemplo pues, una alteración extraordinaria de las circunstancias por una situación excepcional o que exista una desproporción desorbitada entre las prestaciones de las partes, o que se den pues unas circunstancias sobrevenidas y, sobre todo, que se trate de contratos de alquiler de larga duración. Para que lo entendamos, las partes de un contrato de alquiler están en una balanza, con obligaciones y con derechos, más o menos equilibrada. Si a esa balanza le añades solo en un lado una piedra, que no es culpa de nadie, se desequilibra y las partes quedan muy descompensadas. Esta cláusula hace que podamos reequilibrar esa balanza siempre que se acredite que esa piedra es una situación ajena y extraordinaria a las partes, que ha entrado en esa balanza sin poderlo prever, es decir, que es una situación sobrevenida. Es una cláusula de la que se ha hablado mucho durante el estado de alarma sin acabar de regularse en la normativa de aplicación. Por este motivo, se ha de estudiar muy bien caso por caso, ya que, como hemos dicho, es restrictiva y es ahora que se está empezando a conocer sentencias que las están aplicando como consecuencia del COVID y, sobre todo, para alquileres de negocio. Ojo que en ningún momento se dará esta excepcionalidad si un juez no lo aceptaría aplicar esta cláusula, no lo aceptaría si, por ejemplo, pues el propietario necesitase ese dinero, esa renta para poder subsistir. A título de curiosidad, pues deciros que una de las primeras sentencias que ha aplicado esta cláusula fue a mediados de agosto en el Juzgado de Primera Instancia, Instrucción número 2 de Cáceres. Y hace muy poquito, a principios de este mes, concretamente el 6 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia 81 de Madrid ha dictado un auto de medidas cautelares aplicando la cláusula rebus sic stantibus, por la que se acuerda suspender el pago del alquiler del local de una discoteca del centro de Madrid hasta su reapertura. De momento solo estará obligada a pagar los gastos comunes del local y en el momento de la reapertura un 50% de la renta pactada hasta que se celebre el juicio. Vamos a comentar de nuevo con Sonia algunas de las preguntas que nos estáis haciendo llegar, veo, en el directo. Sonia, nos plantean estas dudas. La primera que nos llega en el directo es de Alejandro y Alejandro nos dice en el chat: ¿puedo dejar de pagar el alquiler y que el propietario se lo cobre de la fianza? ¿Qué nos cuenta Sonia? Buena pregunta, Alejandro. Una de las alternativas que se dio en la pandemia fue que el inquilino y el propietario pudieran pactar utilizar la fianza prestada en su día para el pago total o parcial de alguna de las rentas del alquiler y que el inquilino debería devolverla en el plazo de un año o bien en el tiempo que quedará hasta agotar el contrato de alquiler. Con lo que ahora, en la actualidad, se podría pactar o seguir llegando a estos acuerdos siempre que no sean abusivos para ninguna de las partes y que ayuden a sobrellevar la situación. Bien, Sonia, hay una siguiente pregunta, pero esta nos llega a través de nuestra web y nos dicen: para solicitar el aplazamiento de la renta del local o fraccionamiento, ¿debe figurar en el contrato de alquiler? ¿Y si no aparece? Para un aplazamiento o fraccionamiento del pago de la renta no es necesario que aparezca en el contrato de alquiler, pero sí que es aconsejable documentar ese acuerdo, por ejemplo, en un anexo al contrato. Básicamente porque, tal y como se va a explicar más adelante, en la parte fiscal, Hacienda podría pedir la justificación. Y también nos dejan esta otra pregunta en la web, Sonia, que nos dice: ¿cómo puedo aprovechar la cláusula rebus sic stantibus? Pues como ya se ha comentado en la exposición, lo que hay que saber es que es una cláusula que no está regulada por el momento por la normativa, con lo que si se quiere aplicar se debe pedir a un juez para que éste determine si se cumplen o no los requisitos de desequilibrio que has comentado.
Otra consulta, esta nos la plantean en el chat, nos la plantea Laura y nos pregunta, soy autónomo y quiero saber si en caso de dejar de pagar el alquiler del local que tengo arrendado donde desarrollo mi actividad de peluquería, ¿me podrían embargar mis ahorros? A ver, Laura, el impago de alquiler puede acabar con el embargo de las cuentas o del patrimonio del autónomo si es que lo tiene. Si no lo tiene, el autónomo podría declararse insolvente. Debes saber que para que una persona se declare insolvente ha de presentar el concurso de acreedores ante el juzgado de lo mercantil. Es el juzgado el que te tendrá que declarar insolvente si es que no tienes patrimonio o no puedes llegar a un acuerdo con los acreedores para el pago. También se puede pactar con el acreedor una rebaja de los créditos o un aplazamiento de las deudas. Incluso se puede acabar con la liquidación de los bienes. Además, si el inquilino autónomo no es solvente, el propietario no podrá cobrar las rentas impagadas, aunque no hay que olvidar que la sentencia que condena a pagar se podrá ejecutar en cualquier momento y que hay un plazo de 5 años para hacerlo. Muchas gracias, Sonia. Hasta aquí las preguntas de alquiler y seguimos ahora con la temática bancaria. Vamos a hablar primero de la moratoria de hipotecas que nos la habéis estado preguntando a través de nuestra web. Bueno, deciros que la moratoria de hipotecas consiste en la posibilidad de solicitar a la entidad bancaria un aplazamiento en el pago de los préstamos hipotecarios que recaen sobre los locales u oficinas en los que el autónomo desarrolla su actividad profesional. Esta moratoria en el pago de la hipoteca era posible con el Real Decreto 11/2020. Los plazos inicialmente previstos fueron ampliándose sucesivamente, si bien esta medida tengo que deciros que expiraba precisamente el 29 de septiembre, no teniendo constancia a día de hoy que el Consejo de Ministros haya aprobado por el momento una nueva prórroga. Por lo tanto, dada la evolución de la pandemia, tenemos que esperar en este sentido. ¿Y qué requisitos se debían cumplir para que se concedieran esas moratorias de hipoteca? Pues en primer lugar, haber sufrido una pérdida sustancial de ingresos o una caída de la facturación de al menos el 40%. También que los ingresos de la unidad familiar no superasen un determinado límite que con carácter general es 3 veces el indicador de precio de renta de efectos múltiples, el conocido IPREM, que es de 1.613,52 €. Si bien este límite es superior si concurrían en la unidad familiar circunstancias como, por ejemplo, pues, tener hijos a cargo o tener a cargo a una persona mayor de 65 años o a personas dependientes o con algún tipo de discapacidad. También que la cuota hipotecaria más los gastos y los suministros básicos fuera igual o superior al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. Y sobre todo, y por último, que el esfuerzo que suponía el pago de la cuota hipotecaria respecto de la situación anterior a la pandemia se ha multiplicado por lo menos, como mínimo, un 1,3% más. ¿Qué documentación se debía presentar para acreditar la pérdida de ingresos? Que muchos de vosotros nos lo habéis consultado a través de nuestra web. Pues bien, en el caso de los autónomos, para acreditar la pérdida de ingresos, se debía o se deberá aportar, si se prorroga, un certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente en la comunidad autónoma de declaración de cese de actividad o bien aportar la documentación contable que justifique la disminución de los ingresos. Hay que tener en cuenta, además, que se deberá también aportar toda aquella documentación necesaria para acreditar el número de personas que forman la unidad familiar, así como todos aquellos documentos para acreditar la titularidad de los bienes. ¿Y qué consecuencias suponía la concesión de la moratoria hipotecaria? Pues en realidad la concesión de la moratoria implicaba la suspensión de la deuda hipotecaria, en principio por un periodo de 3 meses, aunque este plazo se podía ampliar. Durante este periodo no se podía exigir ni el pago de la cuota hipotecaria, es decir, ni se amortiza capital ni se pagan intereses. Tampoco era de aplicación en ningún caso la conocida cláusula de vencimiento anticipado de la hipoteca. En consecuencia, se ampliaba la duración del préstamo el mismo número de meses que duraba la moratoria. En caso de no poder acogerme a esta moratoria, ¿qué otra opción tenemos como autónomos para aplazar el pago? Pues además de las medidas aprobadas por el Gobierno, existe lo que se denomina una moratoria hipotecaria sectorial. Esto en realidad es una iniciativa que parte de las propias entidades financieras y os tengo que decir que los requisitos son menos exigentes y tiene la ventaja que los plazos son
más amplios, ya que en este caso la moratoria se puede extender durante un plazo de hasta un año. Si bien también os tengo que decir que la moratoria no es absoluta, pues aunque no se puede amortizar capital, sí que se tendrán que pagar los correspondientes intereses. Vamos a hablar ahora del rescate de planes de pensiones, que también nos lo habéis planteado. Deciros que esta medida consistía en un rescate parcial de los planes de pensiones. En realidad lo que se pretendía era facilitar la liquidez de los hogares españoles, por lo tanto esta ayuda también se extendía para los trabajadores autónomos, pues se podían beneficiar si estos pues habían tenido que cesar en la actividad cerrando sus negocios o inclusive si les había bajado el 75% sus ingresos. Pero, ¿en qué consistía esta medida? Pues bueno, consistía, como ya os he avanzado, en un rescate parcial de los planes de pensiones correspondientes al importe que se ha dejado de percibir durante el tiempo y la vigencia del estado de alarma más un mes adicional. Los contribuyentes, y ya no solo los autónomos, los contribuyentes en general, podían rescatar sus planes de pensiones si, por ejemplo, se encontraban en situación legal de desempleo como consecuencia de un ERTE derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, también si eran empresarios titulares de establecimientos cuya apertura al público se había visto suspendida como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, o también se extendía a trabajadores por cuenta propia, los autónomos que estaban integrados como tal en el régimen de la Seguridad Social, que han tenido o habían tenido cesar en su actividad como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. De encontrarse ante estos supuestos que os acabo de mencionar, estos pues podían hacer efectivos sus derechos consolidados, es decir, podían rescatar el dinero que tenían depositado en sus planes de pensiones, pero, ojo, hasta determinados importes que a continuación os voy a comentar. Concretamente, me estoy refiriendo a los salarios dejados de percibir mientras se mantenía vigente el ERTE, o los ingresos netos estimados que se han dejado de percibir mientras se mantenía suspendido pues, la apertura al público de nuestro negocio como autónomos, o los ingresos también netos estimados que se han dejado de percibir mientras se mantenía la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por este motivo, insisto, se hablaba de un rescate parcial y no total de los planes de pensiones. El reembolso de estos derechos consolidados se podía hacer durante el plazo de 6 meses desde el 14 de marzo del 2020. Eso significa que acabó pues, precisamente el 14 de septiembre y los que lo hayáis rescatado, sobre todo debéis de saber que está sujeto al régimen fiscal establecido para las prestaciones por planes de pensiones, es decir, tributarán como rendimientos de trabajo imputándose al año en que se haya percibido o se haya rescatado. Tengo que deciros que a día de hoy no se ha prorrogado esta ayuda, con lo que habrá que estar a la espera si el Gobierno acuerda alguna ayuda en este sentido, dada la evolución de la pandemia. Vamos a hablar también de un tema que nos habéis ido planteando a través de nuestra web, que son las ayudas ICO. Lo primero de todo es saber a qué responden las siglas ICO. Bueno, las siglas ICO son líneas de crédito avaladas por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO. El objetivo de esta ayuda es intentar, en realidad, dar aliento a los autónomos, garantizando la liquidez en sus negocios y facilitando, lógicamente, el mantenimiento de empleo. ¿Cómo se solicitan estas líneas de crédito avaladas por el Estado? Pues deciros que se podrá tener acceso a estos avales a través de las propias entidades financieras, o bien formalizando nuevas operaciones financieras de financiación, o bien renovando las que ya tenéis. Esto es posible desde el 18 de marzo y hasta el 1 de diciembre del 2020, conforme a un acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de julio del 2020 o, ojo, hasta que se consuman los importes asignados para este tipo de ayudas. Debéis saber que con la crisis sanitaria han salido 3 líneas de préstamos ICO. La primera es la línea de avales regulada por el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, para atenuar los efectos económicos del COVID-19, garantizar la liquidez y cubrir las necesidades de los autónomos, de pymes y empresas, siempre y cuando éstas tengan el domicilio social en España
y con el fin, lógicamente, de mantener la actividad productiva y el empleo. La segunda línea es la línea de avales de arrendamientos COVID-19. Esta es para arrendatarios que están en situación de vulnerabilidad social y económica como consecuencia de la expansión del coronavirus. Y por último está la línea de aval de inversión regulada por el Real Decreto Ley 25/2020 de 3 de julio para atender necesidades de liquidez y en particular las derivadas de la realización de las nuevas inversiones. Deciros que las dos primeras que os he mencionado salieron durante el estado de alarma y la tercera salió posteriormente. Dada la temática de esta webinar, nos vamos a centrar en la primera, la línea de aval regulada por el Real Decreto Ley 8/2020, 17 de marzo, es decir, la primera que os he comentado de línea de préstamo ICO. La finalidad de esta línea precisamente es hacer frente, pues, por ejemplo, pues, a pagos de salarios, a facturas de proveedores que tengáis pendientes de liquidar, alquileres de local o de vuestras oficinas o de vuestras instalaciones, a gastos de suministros, también para hacer frente a la necesidad del capital circulante o a otras necesidades de liquidez, incluyendo aquí las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias. Datos importantes que tenéis que tener en consideración es que no podrán financiarse las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o la amortización anticipada de deudas ya preexistentes. Y deciros también que es la entidad financiera la que decide sobre la concesión o no del préstamo. Y esto, ojo, y es algo que me interesa comentarlo porque nos lo habéis comentado también a través de nuestro Departamento de Asistencia Jurídica Telefónica, no puede estar condicionada en ningún caso a que el solicitante contrate un producto o un servicio. La documentación que se debe de aportar normalmente para beneficiarse de este tipo de ayudas puede variar en función a pues, la entidad financiera, pero por lo general al autónomo se le suele pedir la declaración de la renta del 2019, el modelo 390 de la declaración anual del IVA, también del ejercicio 2019, como no, el certificado de estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias y de seguridad social. Y además, para que la operación pueda ser avalada por ICO, se tiene que justificar, se tiene que acreditar que se trata de un préstamo o de una operación formalizada o renovada a partir del 18 de marzo, no figurar, sobre todo, en una situación de morosidad en el CIRBE. El CIRBE es la Central de Información de Riesgos del Banco de España y lo que se mira es a fecha 31 de diciembre de 2019 y, lógicamente, no estar en un procedimiento concursal a fecha 17 de marzo del 2020. Por último, es importante que conozcáis que para autónomos y pymes el aval garantizará el 80% de la operación de financiación por un periodo máximo de 5 años. Sonia, compruebo que nos ha llegado esta pregunta relacionada con el tema de los suministros a través del chat. Concretamente nos la plantea Jordi y la consulta es la siguiente. A ver qué es lo que nos puedes decir. Nos dice Jordi: soy autónomo y mi negocio se ha visto obligado a cerrar por un repunte de contagios en la zona donde resido. ¿Se ha previsto alguna ayuda con respecto a los suministros de electricidad y gas? ¿Qué nos puedes contar, Sonia? Jordi, una vez superado el estado de alarma, no se ha aprobado por el momento ninguna nueva medida al respecto. Habrá que estar a la espera de si, dada la evolución que estamos teniendo de la pandemia, se vuelve a aprobar algún tipo de ayuda en este sentido, como ya hubo en el estado de alarma. También veo que nos están planteando en el directo un tema que la verdad que no hemos hablado y que me parece ciertamente es muy interesante pregunta. ¿Qué nos responde a esta pregunta que nos plantea Elena? Nos pregunta: tengo una tienda de ropa. ¿Qué puedo hacer si un cliente no lleva mascarilla o la lleva colocada incorrectamente? Buena pregunta, Elena. El uso de mascarilla es obligatorio incluso en espacios cerrados. Lo que puedes hacer es solicitar al cliente que se la coloque o que lo haga correctamente. En el caso de que el cliente no quiera, podrías prohibirle la entrada a tu negocio y, si insiste, se podría llamar incluso a la policía para que se personen y puedan sancionarle. Lo que sí que es aconsejable y te aconsejo es colocar un rótulo en lugar visible donde se informe de la obligación de llevar la mascarilla. Perfecto, Sonia, gracias. Y ahora vamos a entrar en el bloque fiscal.
Concretamente, vamos a hablar de la tributación de las ayudas para autónomos. Es importante tener en cuenta que aquellos autónomos que hayan recibido o estén recibiendo subvenciones o ayudas para paliar la pérdida de ingresos por la pandemia tendrán que ajustar cuentas con la agencia tributaria y deberán tributar estas ayudas en la declaración de la renta del próximo año como rendimientos de trabajo. Esto es así aunque el origen que da lugar a la percepción de esta ayuda sea pues una actividad económica. El tratamiento, para que nos entendamos, es como si lo que recibís de ayuda fuera salario de un trabajador. Es muy importante, en caso de no tributar estas ayudas, que sepáis que Hacienda os puede revisar y os puede requerir para que lo hagáis con, ojo, el correspondiente expediente sancionador. Deciros que según la normativa tributaria actual es impensable hablar de una exención de estas ayudas, por lo tanto existe una clara obligación de tributarlas para todos los contribuyentes afectados. No obstante, nunca se sabe si las leyes en materia del IRPF pueden cambiar y dado el panorama actual, si el Ministerio de Hacienda reconsidera esta situación, pudiendo plantear una exención de los rendimientos obtenidos por ayudas a autónomos afectados por el COVID-19. De momento, cabe remarcar que esta situación, siento decirlo, pero no se ha planteado todavía por el Ejecutivo, con lo cual vamos a hablar de las posibles sanciones si no se declaran estas ayudas de los autónomos. Pues bien, deciros que la Ley General Tributaria menciona las diferentes sanciones que se podrían imponer por no declarar voluntariamente las ayudas por el COVID-19 y estas sanciones pueden ser leves, graves o muy graves en función a la cantidad que se haya dejado de declarar y dependiendo de cuánto sea la base de la sanción y de si ha habido, por ejemplo, aportación de documentación falsa. Estas multas pueden ir del 50 al 150% de la base de la sanción. Vamos a hablar ahora de las implicaciones fiscales en los arrendamientos de los autónomos. ¿A qué nos estamos refiriendo concretamente? Pues a una duda que preocupa bastante al colectivo de autónomos y que nos habéis ido planteando repetidamente estos días en nuestra web. Y es ¿qué implicaciones fiscales tendría como autónomo si el propietario del local donde realizo mi actividad profesional ha rebajado o ha condonado las rentas de alquiler durante el estado de alarma? Pues bien, en caso de que haya pactado una rebaja o una condonación de rentas en un contrato de alquiler de local de negocio o de vivienda afectada a la actividad profesional del autónomo, hay que tener en cuenta en relación con el inquilino que ejerce la actividad económica, el autónomo concretamente, que no deberá de pagar el IVA ni la retención de la parte condonada o rebajada, pero sí del restante si se trata de una rebaja del precio del alquiler. Y en relación con el arrendador, el propietario, concretamente, no deberá incluir la parte de la renta condonada o rebajada en la declaración de la renta de su ejercicio fiscal 2020 y tampoco tendrá que incluirla en las declaraciones trimestrales de IVA ni del IRPF. Si hay rebaja del precio, se hará lógicamente pues la parte proporcional. La acreditación de tal acuerdo de rebaja o de condonación podrá ser efectuada por cualquiera de los medios admitidos en derecho, los cuales serán valorados, lógicamente, por la agencia tributaria y normalmente pues, se acredita a través de un acuerdo por escrito o un anexo al contrato. Vamos a hablar ahora de los gastos deducibles por el teletrabajo. Es importante que sepáis que los profesionales autónomos que se encuentran teletrabajando pueden deducirse los gastos de suministro, pero ojo, según el impuesto que tengamos delante, os lo voy a aclarar, en relación a la normativa del IRPF y desde el 1 de enero del 2018 se permite la deducibilidad de los suministros de agua, de gas, de electricidad, de telefonía e internet. Siempre que se haya afectado parcialmente la vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica. Eso sí, únicamente en la parte proporcional de esta afectación. Y en relación al IVA, no se permite la deducibilidad del impuesto, salvo afectación exclusiva de la actividad o que se trate de bienes de inversión.
Vamos ahora a hablar de las medidas en relación con el régimen de autónomos, porque es algo que también nos habéis planteado a través de nuestra web y también a través de nuestro servicio de asistencia jurídica telefónica. Pues bien, deciros que uno de los sectores más perjudicados a nivel fiscal han sido los autónomos sometidos al régimen simplificado del IVA y al método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ya que estos autónomos pagan una cantidad fija en función de sus módulos anuales, sin tener en cuenta los ingresos y los gastos reales que están teniendo. Cuando la actividad tiene el ritmo habitual, pues suele ser más ventajoso pues, tributar por este régimen de módulos. Sin embargo, este año con la pandemia, al haber tenido que cerrar los negocios o ver muy reducidas sus actividades, tener que hacer frente al pago de dicha cantidad fija, pues puede abocar al endeudamiento o incluso al cierre de muchas actividades comerciales. Consecuencia de todo esto, pues se ha permitido en este sector de autónomos que puedan escoger entre dos opciones. Una sería quedarse en el régimen de módulos, es decir, en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de personas físicas, reduciendo el canon que deben pagar en los días que haya estado vigente el estado de alarma y, en definitiva, el cierre de la actividad. Y la otra opción es la renuncia al mencionado régimen de módulos y que se produzca su inclusión en el régimen de estimación directa simplificada que supone la tributación sobre el beneficio, es decir, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos reales de la actividad. Además, es importante que sepáis que se permite que no se tenga que esperar 3 años para volver a solicitar la inclusión en el régimen de módulos. Parece, y os tengo que decir que parece que todavía a día de hoy esto aún está vigente. Vamos ahora a hablar del aplazamiento y fraccionamiento de la deuda tributaria de los autónomos. El Real Decreto 7/2020 de 12 de marzo abrió la posibilidad de solicitar el aplazamiento de 6 meses a todas aquellas deudas públicas que se generaran entre el 12 de marzo y hasta el 30 de mayo. Los requisitos que marcaba la normativa para tener acceso a estos aplazamientos eran, por un lado, ser contribuyentes con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019 y que además las deudas no fueran superiores a 30.000 euros. Estos aplazamientos no devengaban intereses de demora durante los primeros 4 meses. ¿Pero qué ocurre ahora? Pues que esta medida ha sido de aplicación en un momento determinado, concretamente durante el estado de alarma de nuestro país y en los meses siguientes, y a día de hoy se sigue aplicando aplazamientos de deudas tributarias, pero eso sí, en base a la normativa general que permite aplazamientos sin prestación de garantías cuando se trate de deudas inferiores a 30.000 euros y devengándose, en este caso, intereses de demora desde el primer mes. Finalizado este bloque fiscal, vamos a ver, perdón, el bloque de bancario, vamos ahora a mirar las dudas que nos están planteando nuestros autónomos. Sonia, tenemos esta pregunta que nos ha llegado, veo, a través de la web y es una pregunta que han dejado esta semana. Nos dice un autónomo, soy autónomo colaborador, trabajo como conductor de taxi y cotizo por módulos. Para solicitar el cese de actividad, ¿tengo que justificar el descenso en la facturación? ¿Qué puedo aportar para justificar este descenso en la facturación? Los autónomos que están en módulos no tienen obligación de llevar libros contables. Por lo tanto, para poder acreditar el descenso de su facturación, lo podrán hacer a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho. Por ello, es aconsejable presentar otro tipo de documentación en el que se registren de alguna manera el nivel de pérdidas que tiene el autónomo, como por ejemplo, pues los contratos que hayan suscrito con proveedores y su resolución, cualquier otro tipo de contabilidad interna que tengan o el modelo 347 de operaciones con terceras personas para así justificar el descenso de compras, entre otros.
Vamos a la siguiente pregunta que nos formula Álvaro y que nos la ha dejado ahora en el chat. Álvaro nos pregunta, ¿puedo demorar la declaración y pago trimestral del IVA, IRPF e impuesto de sociedades dada la situación de pandemia? ¿Qué nos cuenta Sonia? Álvaro, durante el estado de alarma sí se amplió el plazo para presentar las declaraciones de estos impuestos, pero actualmente ya no está en vigor. No obstante, habrá que estar a la espera a ver si el Gobierno decide de no aprobar la demora para la presentación y pago de estos tributos. Muchas gracias, Sonia. Y por último, hablaremos de un tema que os interesa, pues muchos autónomos nos lo consultáis a través de nuestro servicio de asistencia jurídica telefónica. Me estoy refiriendo a la Ley de Segunda Oportunidad. Esta ley es el mecanismo por el que una persona física, y aquí también incluimos al autónomo, pueda quedar liberado de las deudas a las que no puede hacer frente. Esto es cuando los gastos que tenga el autónomo pues realmente superan su capacidad económica. El procedimiento que se sigue es, antes de la reforma de la ley concursal, era obligatorio ir a una fase extrajudicial primero, pero ahora ya no es necesario y se puede ir directamente a la vía judicial. No obstante, llegados a esta situación, os aconsejo valorar con un profesional vuestro caso en concreto para saber si merece o no la pena ir primero a la vía extrajudicial. Por lo tanto, vamos a hablar de las dos fases que hay. La primera fase es la fase de acuerdo extrajudicial de pagos. Aquí es donde se intenta llegar a un acuerdo con los acreedores. Concretamente, es donde se propone un plan de pago acorde con la capacidad del deudor y para ello se utilizan las quitas y las esperas. La quita es, en realidad, perdonar una parte de la deuda. Y la espera, para que nos entendamos, es alargar el plazo de pago hasta un máximo de 10 años. Los acreedores pueden o bien aceptarlo, o bien oponerse, o bien presentar una propuesta alternativa que después se vota y si se acepta será vinculante para ambos. Y si no se acepta, nos vamos a la segunda fase, es decir, a la fase judicial. Ya estamos en la segunda fase, en la fase judicial, que es donde se solicita al juez la exoneración de pagos, es decir, no tener que pagar esas deudas. Esto se puede hacer de dos maneras distintas, cumpliendo una serie de requisitos. El primero, la primera vía es la abreviada, porque es una vía pues, más rápida y aquí quien propone el plan de pagos es el propio deudor. Para poder acudir a esta vía es necesario, entre otras cosas, que el concurso no sea calificado de culpable, es decir, que no haya habido una ocultación de bienes y que estemos ante un deudor de buena fe. Además, que el deudor no haya sido condenado por una sentencia firme, por ejemplo, por delitos económicos en los 10 últimos años. También hay que cumplir que, por lo menos, que se haya hecho, que se haya intentado el acuerdo extrajudicial de pagos y que queden pagados los créditos contra la masa, es decir, los que se generan después de ese acuerdo de pagos. Y también acreditar que se han pagado también los créditos con privilegio, es decir, como no, las deudas con Hacienda y con Seguridad Social. Después está la segunda vía. Vamos a esa vía cuando no se cumplen los requisitos de la primera vía. En esta segunda vía es el juez el que propone el plan de pagos y aquí también hay que cumplir unos requisitos. Por ejemplo, que el deudor no haya sido exonerado del pago de las deudas en los últimos 10 años y que no haya rechazado, lógicamente, una oferta de empleo en los últimos 4 años. Debéis saber que las deudas quedarán inscritas en el registro público concursal durante 5 años y el beneficio de exoneración de pagos se concedería primero de manera provisional y hasta no cumplir el plan de pagos no se podría solicitar una exoneración definitiva. ¿Qué cambios se han introducido con la nueva ley concursal recién aprobada el 1 de septiembre? Pues quedan fuera del ámbito de la posibilidad de liberarse del pago de las deudas a través de esta ley de segunda oportunidad los créditos con organismos públicos, es decir, con Hacienda, con Seguridad Social, pero también os tengo que decir que pese a esto se puede negociar con la Administración el pago pues, a través de algún mecanismo, un aplazamiento, un pago fraccionado. También quedarían los alimentos, para el cual pues, hay que ir a un procedimiento especial, como por ejemplo pues, una modificación de medidas, y solo se podrán perdonar las deudas que se hayan incluido en el plan provisional acordado, que luego será el definitivo si se cumple.
pero no se podrán añadir más deudas que se hayan adquirido después de este plan provisional. Ojo, tened en cuenta que esto es muy, pero que muy reciente y aún es pronto para saber cómo lo van a aplicar los jueces. Ya hemos acabado con los bloques de temáticas, así que vamos de nuevo con mi compañera. Sonia, nos han planteado esta duda, esta es a través de nuestra web que ha llegado esta semana y nos plantean: ¿puedo reclamar las pérdidas por tener cerrado mi restaurante por la medida tomada en Cataluña? Hice la compra el día antes del cierre y he tenido que tirar gran parte de lo comprado. Las facturas suben a 500 euros. Gracias. Una buena pregunta, pero quizá de difícil respuesta. Estamos hablando aquí de la reclamación de los gastos que se han tenido como consecuencia de la decisión del cierre del negocio. Teniendo en cuenta que la medida tomada por el Gobierno catalán ha sido validado por el Tribunal Superior de Justicia, puede complicar y mucho la viabilidad de la reclamación. Es cierto que hay determinados colectivos que han iniciado acciones judiciales frente a estas medidas, por considerar que podría haber una vulneración de derechos fundamentales y que la decisión tomada podría ser discriminatoria. Por tanto, si hubiera éxito en esas reclamaciones, quizás los afectados podrían intentar las oportunas acciones legales. Muchas gracias, Sonia, y muchas gracias también a todos los que nos habéis enviado vuestras preguntas y a todos los que habéis seguido esta presentación. Si te parece, Sonia, contactamos con Pablo para hacer el cierre de la sesión. Vale, perfecto. Pablo, ¿qué nos cuentas? Bueno, muchas gracias Cristina y Sonia por esta excelente sesión. Agradecemos también a todo el equipo de asistencia jurídica telefónica de ARAC que ha preparado este webinar. Si eres cliente de ARAC, ya sabes que puedes solventar tus dudas legales con nuestro equipo de asistencia jurídica telefónica llamándonos al teléfono de contacto habitual. Y si aún no eres cliente de ARAC, no dudes en ponerte en contacto con tu mediador de confianza y pregúntale por nuestros seguros. Queremos dar las gracias a todas las personas que han seguido el webinar en vivo. No os preocupéis si no hemos llegado a responder vuestra consulta durante la sesión. En los próximos días publicaremos el vídeo de este webinar y el contenido adicional con todas las respuestas que hayan quedado pendientes. Así, no os perdáis las novedades en nuestras redes sociales: LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y por supuesto en www.arac.es. Cuidaros mucho y os deseamos que os paséis un muy buen día. Muchas gracias.